Bueno, un cordial saludo para todos los que se están conectando en esta tarde o noche, depende de dónde estén, am, aquí en el grupo. Y les saludo afectuosamente, deseando que Dios esté cuidando de cada uno de ustedes y que en este tiempo de reflexión podamos aprender juntos algo más. Y qué bueno es poder estudiar estos temas porque nos distraen un poco de las preocupaciones y de todas estas cosas que pasan en este mundo. Yo creo que es una medicina muy poderosa poder analizar algunos temas de la Biblia porque nos ayuda a, a estar mejor emocionalmente, espiritualmente. Y por eso es que debemos dar gracias a Dios que tenemos la oportunidad de que por estos medios podemos llegar a tantas personas y dejar un mensaje siempre de esperanza, de ánimo, de aliento. Así que bueno, eh, vamos a comenzar con este tema que hemos ya anunciado y que tiene que ver con el milenio apocalíptico o el milenio en el Apocalipsis. Este es un tema que nos ayuda a tener una visión del futuro, una visión extensa del futuro, porque el fin del mundo o la segunda venida de Cristo no es el fin de todo, es el fin del mal, del dolor, del sufrimiento, de todo eso, pero es el comienzo de algo nuevo. Y a través del Apocalipsis podemos eh, avanzar hacia el futuro, mirando a través de símbolos y a través de la historia profética, eh, 1000 años más allá del fin del mundo, de la segunda venida de Cristo. ¿Y quién no quisiera ver el futuro? Hay muchas ciencias que falsifican lo que Dios ha revelado. La única forma de estar seguros de ver el futuro es a través de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. En Él sí podemos confiar, pero en otras ciencias no, porque Dios tiene una sola y que es para revelar el futuro y que es su palabra. Quiero saludar a Nora Guzmán y también a su esposo Daniel, que me dijeron que iban a estar atentos al tema. Ellos son amigos de hace muchos años y que son de mi ciudad natal, Río Cuarto, Córdoba. Teresa está saludando. Uh, ella desde Uruguay nuevamente se está conectando aquí. Jorge Pérez también está saludando. Vanje Ramírez, qué bueno que esté Vanje allí, porque hacía tiempo que no la veía conectada, por lo menos aquí. A lo mejor estuvo y yo no la vi. Pero bienvenida, Vanje. Ella es una amiga de aquí de la ciudad donde vivimos, así que qué bueno que también esté aquí. Y, y les quiero decir que, como siempre hacemos, al final vamos a tener una oración por los pedidos que ustedes tengan, que los vayan escribiendo esos pedidos ahora, si no después se amontonan todos y resulta difícil poder leerlos a todos y cumplir con el deseo de todos ustedes. Así que a medida que vayamos desarrollando el tema, escriban allí sus pedidos de oración y agradecimientos también, porque cuántas cosas buenas Dios nos da todos los días, ¿no? Tenemos que aprender a mirar las cosas positivas en medio de todo lo negativo que hay en este mundo y vamos a encontrar, porque hay muchas cosas buenas. Así que vamos a comenzar con este tema, el milenio en el Apocalipsis. Es un tema que nos da mucha esperanza. Vamos a ver cosas positivas y negativas allí, porque Dios no puede esconder el mal. Además, Dios tiene una lucha contra el mal y obviamente que aparece
en este libro, como aparece también en muchas otras partes de la Biblia. El bien y el mal siempre están confrontándose, pero los hijos de Dios, los que queremos hacer lo que Dios manda, pues siempre vamos a estar del lado bueno, ¿no? Y eso es lo positivo. Bueno, vamos a tener una oración y comenzamos con el tema. Les va a gustar mucho, especialmente a aquellos que nunca lo escucharon. Eh, y pues espero que les pueda ser claro. Lo voy a tratar de hacer lo más simple posible para que lo puedan comprender. Así que vamos a tener una oración para que sea Dios quien nos dirija en este estudio. Querido Dios, te damos gracias por este grupo que está conectándose vía Facebook para poder estudiar un tema más de tu palabra. Sabemos que en ella encontramos palabras de esperanza, palabras de seguridad, de ánimo, que tanto nos hace falta en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Pedimos que estés presente con nosotros y bendigas a cada uno de los que están entrando a esta página. Cuides de ellos y de sus familias también de esta epidemia. Pedimos que sea tu Espíritu quien nos enseñe en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a introducirnos en el tema. Y seguramente habrán escuchado ustedes hablar alguna vez, me refiero a quienes no lo han analizado, pero sí pudieron haber escuchado hablar de este tema, de mencionarlo por ahí. Vamos a ver qué es lo que nos dice no solo el Apocalipsis, sino también otros libros de la Biblia que le arrojan luz al Apocalipsis. Y de esa forma entenderemos de qué se trata ese milenio. Algunos sostienen que ese milenio de paz va a ser aquí en la tierra, otros creemos diferente, que va a ser en el cielo. Pues vamos a ver qué dice la Biblia. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, allí Jesús había dicho: no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Por qué menciono este pasaje? Porque precisamente el milenio comienza con ese evento. Cuando Jesús venga por segunda vez, va a haber una gran resurrección de justos, de gente buena. Millones y millones serán levantados de sus tumbas. Pero también habrá una resurrección de condenación, no en esa misma ocasión, sino, de acuerdo a lo que dice luego el Apocalipsis, después de 1000 años. O sea, Jesús mencionó las dos resurrecciones, pero de por medio van a pasar 1000 años de tiempo. Es decir, primero son resucitados todos los que merecen la salvación, los que no, los malvados, ellos quedarán reservados para después de los 1000 años. Bueno, vamos a mencionar algo también antes de ir al capítulo 20 de Apocalipsis, donde se habla de este tema del milenio, que en ocasión de la segunda venida de Cristo va a haber un terremoto mundial, dice Apocalipsis. Toda la tierra va a ser sacudida, la tierra va a ser totalmente destruida y va a volver a un estado muy similar al que estaba la tierra cuando Dios la crea, ¿no es cierto? Cuando crea todo lo que puso aquí. Es decir, que vuelve a estar en ese estado de desorden, como dice Génesis 1:1, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y dice que estaba toda la superficie desordenada y vacía, digamos más bien desadornada, ¿no? Y vacía, es decir, era un caos. Entonces, lo que Dios hizo en la creación es poner cada cosa en su lugar y crear un paraíso bellísimo, como el que se describe en Génesis. Bueno, en ocasión de la segunda venida de Cristo, la tierra va a volver a ese mismo estado. Y obviamente, si la tierra va a estar en ese estado, no podría haber vida en esta tierra. Pero vamos a ver eso con algunos textos que les voy a leer. Por ejemplo, en el libro de Isaías, vamos a ver primero
a leer primero Jeremías, capítulo 4, 23 al 28. Allí Jeremías ve en visión, como profeta, cómo va a estar la tierra después de la segunda venida de Cristo. Y él dice, miré a la tierra y era un desierto sin forma. Miré al cielo y no había luz. Miré a los montes y estaban temblando. Todas las colinas se estremecían. Miré y ya no había ningún hombre, ningún ser humano. Y todas las aves se habían ido. Miré y vi los jardines convertidos en desierto, y todas las ciudades estaban en ruinas. La ira terrible del Señor había causado esto. Y el Señor dice, toda la tierra será arrasada, pero no la destruiré totalmente. La tierra se llenará de tristeza y el cielo se pondrá de luto. Esta descripción del profeta Jeremías, un profeta del Antiguo Testamento, le da luz a lo que luego San Juan en el Apocalipsis escribe, en capítulo 20, de cómo va a estar la tierra en ocasión de la segunda venida de Cristo, que irá acompañada, como dice también Apocalipsis, por un terremoto mundial que va a sacudir hasta las montañas, y muchas islas serán sepultadas en el océano. O sea, toda la tierra vuelve a estar en el mismo estado primitivo que se menciona en el Génesis. En Isaías 13, 9 al 12, este profeta también explica cómo va a quedar la tierra después de la segunda venida de Cristo. Ya llega el día del Señor, día terrible de ira y furor ardiente, que convertirá la tierra en desierto y acabará con los pecadores que hay en ella. Las estrellas dejarán de dar su luz, el sol se oscurecerá apenas salga y la luna no brillará. Isaías 13, 9 al 12. Otra descripción de cómo va a quedar el mundo después de la venida de Cristo. Y obviamente esto no es para que nosotros tengamos miedo. El rey David dice que aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no van a ser afectados por ese cataclismo universal. Dios es decir, va a protegerlos porque pues son sus hijos y por ellos viene, ¿no? Vamos a leer capítulo 20 de Apocalipsis, donde ya nos introducimos al milenio propiamente dicho. Allí San Juan, en visión, ve un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Recuerden que en Apocalipsis hay muchas palabras que son simbólicas y no podemos tomarlas literalmente. Aquí dice que hay un ángel que tiene la llave del abismo. ¿Qué es el abismo? Bueno, tenemos que recurrir a otros textos bíblicos. Por ejemplo, si vamos a Génesis 7:11, allí dice que fueron abiertas las cataratas del abismo, porque cuando hubo el diluvio no solamente cayó agua del cielo, sino también que agua de abajo de la tierra que corría por debajo de la superficie. Esas cataratas de aguas también reventaron, salieron, y ahí usa la palabra abismo en lugar de tierra. O sea que la palabra abismo, incluso Génesis 1:1 allí dice que el Espíritu de Dios, cuando Dios estaba creando, se movía sobre la faz del abismo. Abismo y tierra son sinónimos. Por lo tanto, aquí cuando San Juan dice que tenía la llave del abismo, está diciendo la llave de la tierra. Una gran cadena en la mano. Claro, no es una cadena literal, es una cadena simbólica, ya vamos a ver esto. Y dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años con esa cadena. Claro, no es una cadena literal, porque de paso un ángel, que es un espíritu, no podría ser atado con una cadena como la conocemos nosotros. Esa cadena es una cadena de circunstancias que lo ata a Satanás, es decir, le impide a él seguir engañando al ser humano y trayendo desgracias. ¿Y qué es lo que lo ata? El hecho de que ya no puede engañar a nadie. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios van a ser llevados al cielo y los malvados quedarán destruidos aquí en la tierra. Entonces él no va a tener trabajo durante 1000 años. Por eso a este tema a veces le llamamos las vacaciones del diablo, porque el diablo durante esos 1000 años no tendrá a quien engañar. Y eso es lo que lo ata a él, no poder hacer nada durante esos 1000 años, el hecho de que no haya
trabajo, no haya a quien engañar. Es una cadena, obviamente, simbólica. Ahora, seguramente alguno de ustedes puede preguntarse, ¿por qué si Apocalipsis está escrito en símbolos, por qué esos 1000 años no son simbólicos también? Y estaría muy razonable la pregunta. Bueno, ¿por qué los 1000 años son literales y no simbólicos? Si vamos al profeta Isaías, capítulo 24, verso 22, allí dice, luego de describir la segunda venida de Cristo, que los malvados serán amontonados como se amontona a los encarcelados en un calabozo, y en prisión quedarán encarcelados, y serán castigados después de muchos días. O sea, el profeta Isaías, en lugar de decir después de 1000 años van a ser castigados, porque cuando ellos resuciten para resurrección de condenación, para ser destruidos, entonces ese será el castigo. Pero el profeta dice serán castigados después de muchos días, es decir, mucho tiempo. Y luego San Juan dice que ese tiempo es 1000 años, son 1000 años. Por esa razón, el milenio de Apocalipsis 20 se lo entiende en forma literal, porque ya el profeta Isaías habla de que pasarían muchos días, en este caso 1000 años, hasta que los malvados sean castigados. Bueno, en el capítulo 20, entonces, leímos el versículo 1 de Apocalipsis y dice que ese ángel pues prende al dragón, o sea, al diablo, lo ata por 1000 años. Y el versículo 3 dice, y lo arrojó al abismo, ya sabemos, la tierra, lo encerró, puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, o sea, después de los 1000 años, debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea que aquí vemos que el diablo durante 1000 años no tendrá nada que hacer aquí en la tierra, sino más bien a observar el resultado de su rebelión durante unos 6000 años de pecado, de acuerdo a la cronología bíblica. O sea, él estará viendo las consecuencias de su rebelión, ver cadáveres por todas partes y una tierra totalmente destruida. Pero después dice que va a ser desatado por un poco de tiempo, es decir, podrá volver a engañar, y ya vamos a ver ese punto un poquito más adelante. Allí en el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 23 al 28, lo vamos a leer para que entendamos por qué razón creemos que el milenio va a ser un tiempo en el cual aquí no va a haber nadie, que no va a haber un milenio de paz en la tierra. Bueno, si vamos al profeta Jeremías, capítulo 4, allí dice que la tierra era un desierto sin forma, en el cielo no había luz, los montes estaban temblando, y bueno, y que la tierra será totalmente, estará en un estado de ruina. Por esa razón, lo mismo que Isaías 13, creo que ya lo compartimos, ese día será un día terrible de ira, y que Dios entonces va a dejar a la tierra en un estado caótico. Por lo tanto, no sería sabio tomar la elección de quedarnos aquí durante el milenio, ¿cierto? Porque no va a haber para nada ninguna posibilidad de vida por el hecho de que no va a estar habitable el mundo por la forma en que va a ser destruido. Va a estar en la misma situación, como ya lo mencioné, de antes de la creación. No estaba en condiciones de que hubiera vida hasta que Dios pusiera creara las cosas como la atmósfera, la luz, las plantas y todo para que pudiera haber vida. Entonces, durante el milenio, esas condiciones no van a existir. Bueno, sigamos aquí en el capítulo 20 y el versículo
4, estoy en Apocalipsis, ahí dice, vi tronos. Ya, interesante que aquí Juan ve algo en el cielo, los tronos no están aquí en la tierra. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia, ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron con Cristo y reinaron con él 1000 años. Bueno, aquí entonces vemos que hay una actividad. Una vez llevado el pueblo de Dios al cielo, ellos entonces participarán de una actividad. ¿Quiénes son los que reciben facultad para juzgar? Bueno, para responder esa pregunta necesitamos ir a una de las cartas de San Pablo que está en 1 Corintios 6, versículos 2 y 3. Allí San Pablo dice, ¿no saben ustedes que los cristianos han de juzgar al mundo? ¿No saben que incluso habremos de juzgar a los ángeles? ¿Para cuándo se estaba refiriendo Pablo esto? Precisamente para el tiempo del milenio, cuando durante ese tiempo los salvados tendrán oportunidad de ver en los libros, que luego vamos a leer allí en el capítulo 20 también de Apocalipsis, que van a ser abiertos y allí podremos todos comprobar por qué razón los que no están en el cielo no están. Eso se le llama juicio de comprobación, o sea, no es que nosotros vamos a hacer un juicio porque el juez es Cristo, ¿no es cierto? Pero lo que Él va a hacer es permitir que los salvados puedan comprobar por ellos mismos por qué los que no resucitaron en ocasión de la segunda venida de Cristo, eh, cuál es la razón por la que no están aquí en el cielo, por qué no fueron levantados. Y Dios es grandioso porque Él podría decir, bueno, mis hijos tienen que confiar en mí. Si un familiar, un amigo no se levantó, pues nadie me tiene que cuestionar eso. Sin embargo, Dios es un caballero. Él se va a tomar un tiempo, 1000 años, para que todos los salvados puedan comprobar por sí mismos la perfecta justicia de Dios. En los libros, están los libros de la muerte, el libro de la memoria, libros de la vida, hay muchos libros en el cielo. Los ángeles registran todo allí, todo lo que hacemos y lo que no hacemos. Y quedan registrados, por supuesto, aquellas cosas ocultas que quizá nosotros nunca pudimos ver en un familiar, en un amigo. Quizá era una persona exteriormente correcta en todo sentido, pero interiormente quizá había un pecado oculto que solamente Dios lo conocía. Y murió con ese pecado sin haberse arrepentido, sin haber efectuado un cambio en su vida con el poder de Dios. Y eso le va a impedir estar allí en el cielo. Y en los libros aparecen todos esos detalles. Supongamos un amigo, buscamos el nombre del amigo ahí y vemos todo lo bueno y lo malo que hizo, pero vemos que había ciertas cosas en su vida que él nunca quiso sacárselas de encima con la ayuda de Dios. Entonces le vamos a decir a Dios, gracias Señor, ahora entiendo por qué mi amigo no está aquí. Ahora entiendo, yo esto que los ángeles escribieron, yo no sabía nada. Por eso San Pablo dice que llegará un momento que aún las cosas más ocultas de los hombres saldrán a luz. Y eso será durante el milenio, gracias a esos libros donde los ángeles registran todo. Pero nadie se debe asustar porque ustedes pueden pensar, bueno, uy, cuántas cosas mías tiene anotado mi ángel allá. Pero para eso está Dios, para ayudarnos a que se escriban cosas buenas de nosotros allá. Incluso si tu vida ha tenido muchas cosas malas en el pasado, pero te has arrepentido de todo corazón, aunque las cosas malas están registradas, pero allí al lado, el día que te arrepentiste de corazón, dice borrado, perdonado. Eso es lo lindo. No tenemos que tener miedo al juicio, porque el juicio de Dios es justo y Dios nos da la oportunidad hoy día de vivir como Él pide y nos da toda la fuerza para vencer aquellas cosas que nos causan tantos problemas en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, cuando leemos en el capítulo 20, versículo 4, que se sentaron en esos tronos los que recibieron facultad de juzgar, en realidad los que recibieron serán todos los salvados.
Y van a juzgar incluso, como dice San Pablo, a los ángeles, no a los buenos, sino a los malos, ¿no? Juicio de comprobación, comprobar por qué razón Dios no ha permitido salvar a millones y millones de personas de toda la historia. Y una vez que todos los salvados comprueben que los juicios de Dios son justos, obviamente, entonces esos libros se cerrarán para siempre y Jesús regresará por tercera vez, después del milenio en este caso, a la tierra. Hay tres venidas de Jesús. La primera, cuando vino como un bebé. La segunda, que es la que estamos esperando, cuando Él no tocará tierra. La tercera tampoco, porque, bueno, la tercera sí va a tocar tierra, ya vamos a ver dónde está escrito eso. Y entonces en esa tercera establecerá su reino, que es lo que pedimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Ahora sabemos que el reino de Dios va a venir después de 1000 años, contando desde la segunda venida de Cristo. O sea, su reino no se va a establecer con la segunda venida de Cristo, sino con la segunda, sino con la tercera. ¿Cuántas cosas se aprenden, no? Pero uno tiene que ir al libro de Apocalipsis y a otros que se van complementando para ayudarnos a entender este apasionante tema. Bueno, vamos a ir al versículo 5 del capítulo 20 de Apocalipsis. Pero los otros muertos, hablando de los malvados, ¿no? No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes eran los otros muertos? Bueno, los que mencionó Jesús en San Juan capítulo 5. O sea, habrá una resurrección para vida eterna de los justos y habrá una resurrección de condenación. Esa resurrección de condenación son estos, los otros muertos, que no volvieron a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Allí entonces vendrá esa resurrección donde ellos podrán ver la recompensa de los justos, ya vamos a ver un poquito más esto, pero luego de ver la recompensa de los justos, serán destruidos, o sea, será una resurrección para condenación. Y el versículo 6 dice, bienaventurado o feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Claro, feliz aquel que cuando Jesús venga y está en la tumba, pues sea levantado, porque ya va a ser resurrección para vida eterna. La segunda muerte, dice, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La segunda muerte, ¿qué vendría a ser? Bueno, los malvados, por ejemplo, mueren ahora y son levantados después del milenio, es decir, mueren dos veces, mueren de muerte natural ahora, pero después del milenio son levantados para ser destruidos definitivamente. Esa es la segunda muerte, por eso dice feliz el que tiene parte en la primera resurrección. Bueno, seguimos en el versículo 7, siempre del capítulo 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Cuál es la prisión del diablo durante el milenio? El hecho de que, bueno, no solo que no puede salir de esta tierra a ningún lado, sino que no tiene nada para hacer aquí, porque todos los malvados están muertos y él no tiene nada que hacer tratando de engañar a quienes no están en vida, obviamente. Entonces, él está atado aquí en la tierra durante esos 1000 años. Pero dice que será suelto. ¿Por qué será suelto? Veamos lo que dice el 8. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, o sea, norte, sur, este y oeste. A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí hay un simbolismo que ya lo voy a explicar. Es decir, después del milenio, obviamente Jesús regresa ya para establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, cuando regresa, los malvados son resucitados, son levantados. Y por eso el diablo queda suelto, es decir, ahora tiene la posibilidad de realizar engaños de vuelta. Y dice que de los 4 puntos cardinales aparecen estas naciones de malvados y dice a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla. Bueno, Gog y Magog en realidad se refiere a un líder malvado de una ciudad del Antiguo Testamento que se llamaba Magog. Y él, Gog, lo que estaba planeando era atacar y destruir al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Aquí se lo usa como símbolo
de millones y millones de malvados liderados por Satanás con el intento de querer aniquilar al pueblo de Dios, ¿no? Es decir, aquí en el Apocalipsis se utilizan muchas veces nombres del Antiguo Testamento para aplicarlos en forma simbólica. En este caso, como dice Gog y Magog. De paso, ustedes lo pueden leer esto en Ezequiel 38 y 39. Vamos a ver nuevamente en el versículo 8, dice que el número de los cuales es como la arena del mar, es decir, millones y millones y millones de perdidos, así como va a haber millones y millones y millones de salvados, ¿no? Es un número tan grande, dice San Juan, de los salvados que van a ir con Cristo al cielo, que no se los puede contar. Así que va a haber de las dos clases. Y dice en el 9, subieron todas esas naciones de malvados sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos o de los cristianos, porque es un sinónimo de cristianos, y la ciudad amada, que se llama Nueva Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. La vez pasada estudiamos acerca de qué va a pasar con Satanás y leíamos entre tantos textos uno de ellos de Ezequiel 28, verso 19, donde dice que el diablo será destruido, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, aquí está. No va a ser destruido en ocasión de la segunda venida de Cristo, sino después de los 1000 años. Pero a nosotros no nos debe preocupar porque no va a estar molestando a los vivos, porque los vivos estarán en el cielo con Cristo. Por lo tanto, el mal se termina para los hijos de Dios en ocasión de la segunda venida de Cristo. Ahora dice que serán consumidos. En el Salmo 104, versículo 35, dice, sean consumidos de la tierra los pecadores y los malvados dejen de existir. Por lo tanto, si son consumidos, pues ya dejan de existir. Y dice luego en el versículo 10, y el diablo que los engañaba, porque ahora tenía trabajo, los engañaba a los malvados que fueron resucitados después del milenio, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es interesante que muchos se confunden con esto, porque dicen, no, bueno, pero acá dice que el diablo va a ser atormentado por los siglos de los siglos. Sin embargo, en el versículo 9 dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿En qué quedamos? ¿Los consumió o siguen viviendo eternamente? Es sencillo. Si ustedes van al capítulo 19 de Apocalipsis y en el versículo 6, a ver si no me equivoco, sí, el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo, versículo 3, ahí está. Versículo 3 dice, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella, está hablando de una institución que se alejó de Dios y que persiguió a los hijos de Dios. El humo de esa institución sube por los siglos de los siglos. Ahora, si ese poder, ¿no es cierto?, perseguidor va a ser destruido, entonces, y dice allí por los siglos de los siglos, quiere decir que esa expresión por los siglos de los siglos es una larga duración y no algo eterno, porque de lo contrario, pues, se contradeciría la Biblia y no es así. Entonces, los que van a ser destruidos después del milenio van a ser todos los malvados, y el último en morir va a ser Satanás. ¿Cuánto tiempo estará vivo y sufriendo el castigo divino? No sabemos. Pero esa expresión por los siglos de los siglos es una extensión de tiempo larga. No se sabe exactamente cuánto durará, pero a la larga el diablo también, como dice allí, va a ser consumido como lo serán los malvados. Ahora, ¿por qué él reúne a toda esa gente y los engaña? Bueno, sencillamente porque la Nueva Jerusalén, la gran ciudad de Dios, de eso hablamos hace un tiempo, es donde tiene Dios su trono, va a venir aquí a esta tierra junto con todos los salvados. Es una ciudad enorme, maravillosa, y ustedes la pueden ver en el capítulo 21 de Apocalipsis, ¿no? Entonces, lo que hace el diablo es
reunir a toda esa gente, que son incontables como la arena del mar, dice, millones y millones de salvados de toda la historia, desde Caín hasta el último malvado que no se arrepienta en la segunda venida de Cristo. Poco antes de la venida de Cristo, por supuesto. Entonces, toda esa gente son levantados y el diablo quiere formar con ellos una gran batalla. ¿Para qué? Bueno, cuando la ciudad de Jerusalén sea establecida aquí en la tierra, entonces él dirá, vayamos allá, vamos a destruir a esa gente. Y los malvados, obviamente, como se levantan con su mente sin la sensibilidad espiritual, sino que ellos pues ya no tienen sentimiento alguno, son fácilmente engañados por el diablo. Y cuando procuran atacar al pueblo de Dios en esa gran ciudad, la Nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis, Dios hace descender fuego del cielo y los consume a todos. Bueno, vamos a seguir viendo algunos aspectos más. Creo que debemos leer ahora una declaración que está en el libro de Zacarías, Antiguo Testamento, capítulo 14, versículo 4, donde se describe la tercera venida de Cristo y donde Él va a poner sus pies. Entonces, Zacarías 14, 4 dice, se afirmarán sus pies en aquel día, esto es después del milenio, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente, haciendo un gran valle muy grande. Bueno, aquí dice entonces lo que va a pasar. Jesús viene con su gran ciudad, la Nueva Jerusalén, y entonces en el monte de los olivos, allí donde él padeció, sufrió y finalmente pasó tantos momentos difíciles. Allí, en ese gran monte, se va a hacer un gran valle y ahí se va a posar la gran Nueva Jerusalén y será la capital de Dios para todo el universo. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Cuando el Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino, está precisamente mencionando lo que dice Zacarías. O sea, Jesús va a venir a esta tierra a establecer su reino y en el Monte de los Olivos ya será una gran llanura. Allí estará la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, y ese será el trono de Dios para todo el universo. Si bien nosotros los terrícolas somos la oveja perdida en este universo, la oveja negra, por así decir, el único lugar donde el ser humano tomó la triste decisión de darle la espalda a Dios. Sin embargo, tendremos el privilegio de que aquí será el lugar donde Dios establecerá su reino y su trono para todo el universo. ¿Por qué? Porque aquí precisamente se libró la gran batalla entre Cristo y Satanás y donde Cristo venció a este ángel caído y por lo tanto aquí será el lugar donde Dios establecerá su trono. Bueno, muy bien. Vamos a seguir viendo algunos versículos más del capítulo 20. Y dice en el 11, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y en el 12 dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, esos que les mencioné recién. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que quiere decir el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, es decir, simbólicamente la muerte, obvio, va a desaparecer. Aquí se lo menciona como algo literal, pero simbólico. Esta es la muerte segunda. Y el 15, el último versículo del capítulo 20 de Apocalipsis, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. O sea, aquí hay una advertencia, o sea, para ser salvados, para estar dentro de ese grupo que va a llevar Jesús al cielo, y lo tendrá allí por 1000 años, hay que estar inscrito en el libro de la vida. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo tengo que hacer yo para que Dios allá arriba me inscriba en el libro de la vida y me diga, estoy
adoptado como un hijo de Dios. Allí me inscribe en el registro civil del cielo. Bueno, un día vamos a hablar de eso si les interesa el tema, porque tenemos que estar seguros si nuestro nombre está allá o no. Pero no tengan miedo, vamos por buen camino. Ya un día vamos a explicar cómo estar seguros de que nuestro nombre está en el libro de la vida, porque si no está en ese libro, entonces está en el libro de la muerte. Y eso sí que es trágico. Pero no tengamos miedo, vamos bien, ¿sí? Muy bien. Ahora, después, cuando Jesús regresa, entonces ya hemos visto, establece su reino aquí en la tierra. Y como dice San Pedro, en el capítulo 3 de su segunda carta, 10 al 13, dice allí que esperamos nosotros cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por eso San Juan, después en el capítulo 21 de Apocalipsis, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, el estado caótico en que va a haber quedado la tierra en ocasión de la segunda venida de Cristo, ahora vuelve a ser transformado por el poder de Dios. Dios vuelve a recrear el paraíso que se perdió y nuevamente vuelve a hacer todas las cosas. Y los salvados tendrán oportunidad de poder ver crear a Dios, crear otra vez cielos nuevos y tierra nueva, cosa que Adán y Eva no pudieron porque ellos fueron creados, no pudieron ver porque fueron creados el sexto día. Pero los salvados sí verán otra vez, verán por primera vez a Dios crear un paraíso mundial que será realmente maravilloso. Y entonces San Juan dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Es decir, las grandes extensiones de mar como las conocemos hoy, que es un triste recuerdo del diluvio, pues eso va a ser aniquilado. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, de la cual ya les hablé recién, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, o la ciudad, y él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas son las condiciones que se verán en la tierra nueva que Dios va a crear después del milenio. No más llanto, no dolor, no sufrimiento, no epidemias, no hambre, no muerte, ni ninguna de las cosas que hoy vemos en nuestra tierra. Dios ha prometido entonces hacer nuevos cielos y nueva tierra, y eso será, como ya lo vimos, después del milenio. Bueno, hemos avanzado bastante en este estudio. Sin duda que pueden quedar detalles, pero en general esto es el tema del milenio. Si ustedes leen todo el capítulo 21 de Apocalipsis, van a ver una descripción hermosa que se hace de esa ciudad que está en el cielo, que se llama la Nueva Jerusalén, de la cual en un estudio hablamos de esa ciudad. Bueno, esa gran ciudad entonces estará aquí para siempre en el planeta Tierra, y allí una vez por semana todos los salvados irán a adorar a Dios. Mientras tanto, ellos podrán vivir en diferentes partes del mundo, que será un paraíso maravilloso. Bueno, hay tantas cosas lindas para pensar, ¿no? Cuando estamos agobiados por las cosas que estamos viviendo en este mundo, qué bueno es pensar en estas promesas, porque nos hacen bien, nos ayudan a tener esperanza de que todo esto se va a terminar. Mientras tanto, nos queda solo un desafío. El desafío es, con la ayuda de Dios, tratar de formar parte de aquellos que van a tener la gran bendición de ser llevados al cielo. Y obviamente no formar parte de ese otro grupo, de aquellos que serán levantados después del milenio para ser ejecutados. No tenemos que pensar en estar allí. Solo tenemos que pensar en el gran amor de Dios que Él tiene por nosotros,
porque nos da cada día la oportunidad de vivir una vida nueva con su ayuda, de arrepentirnos, de decirle, Señor, dame un nuevo corazón, ayúdame a prepararme para poder vivir eternamente. Primero, durante esos 1000 años en el cielo, gozando no solamente de donde está, el lugar donde está Dios, sino de todo el universo, porque nuestro cuerpo será transformado y podremos ir a tantos lugares maravillosos que Dios ha creado en el gran universo que existe, que no solo fue creado para que miremos las maravillas desde aquí con un telescopio y digamos, uy, qué hermoso, sino para que los hijos de Dios lo puedan disfrutar allí en persona. Dios ha hecho cosas grandes para felicidad de sus hijos, pero que por causa del pecado quedamos limitados a este cuerpo y ya este, no, no fue posible para los hijos de Dios poder disfrutar del gran jardín del universo. Pero cuando Dios transforme nuestro cuerpo en ocasión de la segunda venida de Cristo, entonces tendremos la posibilidad de viajar por tantos lugares, ¿no? Bueno, a veces puede esto costar creer y decir, pero ¿será verdad? Cuando San Juan escribía, Jesús le dice después, ¿no? En el capítulo 21, escribe Juan porque estas palabras son fieles y verdaderas. Te lo está diciendo alguien que no puede mentir. Dios es un Dios de verdad. ¿Cuántas veces le creemos las promesas de los hombres, no? Y hay gente hasta que da su vida por una ideología humana y no le creemos a Dios. Necesitamos tener fe y creer que todo lo que ha dejado revelado es verdad. Y, y eso va a ser realidad dentro de no mucho tiempo. Ojalá que ustedes y yo estemos preparados porque muy pronto se iniciará en esta tierra el milenio. No el milenio de paz que muchos pregonan aquí en la tierra, no. Ese va a ser el milenio en el que Satanás estará aquí con sus millones y millones de ángeles caídos, vagando de un lado y vagando de un lado para otro, sin poder hacer nada, atados, porque no va a haber nadie. Mientras tanto, los hijos de Dios gozarán la primera parte de la eternidad, esos 1000 años, en el cielo. Y luego Jesús regresa por tercera vez y ya sí coloca sus pies aquí en la tierra para establecer su reino eterno. Y menciono esto porque es un detalle importante. Jesús en Mateo 24, él advierte, cuidado, en ocasión de, poco antes de su segunda venida, ya algo hemos estudiado el otro día, el diablo va a querer imitar la segunda venida de Cristo. Él va a tomar la forma de Cristo y se va a aparecer aquí en la tierra. Y Jesús dice, si les dicen, está aquí, no vayan, si está allá, no vayan. Eso va a ser un engaño, cuidado. Jesús, cuando venga por segunda vez, no va a poner sus pies aquí en la tierra. Él dice luego en Mateo 24, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo de Dios. Y Él enviará a sus ángeles a buscar a los escogidos. Enviará, no va a Él a tocar la tierra, sino a los ángeles que recogerán a los salvados. Pero en la tercera venida, después del milenio, sí Él, como dice Zacarías 14, pondrá sus pies aquí en la tierra. Detalles importantes, ¿no? Que es bueno saber para no ser engañados. Bueno, espero que haya sido del agrado de ustedes, que lo hayan entendido. Y si no entendieron bien el tema, no se preocupen. Dios no se revela de golpe en nuestra mente, Él se toma su tiempo. Por eso, si alguna cosa no entendieron, ahí queda el video grabado, ustedes pueden repasarlo luego. Y de esa manera poder entender algunas cositas que pueden haber quedado no tan bien entendidas en sus mentes. Bueno, vamos a dedicar algunos minutitos a ver si tienen pedidos de oración. Y antes de esto quiero saludar a Yoli. Yoli nos está saludando de Argentina. Hola Yoli, ¿qué tal? Saludos a tu linda familia. Mario, mi amigo de Argentina también. Mario Alessandroni, un gusto de que estés aquí. Mario, Felicia Díaz, también nos saluda. Ramón, mi querido amigo de toda la vida, ando un poco mal de salud. Bueno, espero que... Ahora vamos a orar, Ramón, para que Dios te dé alivio a tus molestias. Yo sé que él está pasando por momentos difíciles, por una enfermedad para la cual está haciendo un tratamiento que le causa muchas molestias. Wilmer está saludando, Wilmer Martínez, un colega mío. Qué bueno que estés aquí. Mabel Maite de Entre Ríos, Argentina, también está saludando. Irene desde Pagosa Springs, a unas 5 horas de aquí más o menos.
No alcanzo a ver otros nombres, a veces no me permite esta página ver todos, pero a ver, aquí estoy viendo algunos más. Gustavo Peyronel de Uruguay también está saludando. Miche Meireles, un nombre que conozco de cuando era adolescente. Un abrazo grande, Rubén, desde Uruguay. Lo mismo para ti, Miche. Víctor Hugo Silva, de Santiago del Estero, Argentina, también saludando. Nosotros también desde aquí te saludamos. Omar Antonio Medina, qué bueno que estés aquí, Omar, querido amigo de México. Gladys Nélida Riner, estoy conectada desde Resistencia Chaco, esto es en Argentina. Qué lindo, saludos Gladys. Miguel Celada también está saludando desde Guatemala, miren qué lindo. También desde ahí tenemos personas que se conectan. William Bersterly, él es de Uruguay, también está saludando. Un abrazo, William. Dan Ram está saludando de San Salvador, de la Iglesia Central de San Salvador. Allí estuvimos hace varios años dando un curso precisamente de Apocalipsis. Qué lindo. Lindo lugar, San Salvador. Sí, Sonia Roldán nos saluda desde Glenwood Springs, no muy lejos de aquí. Alicia Burini también está saludando. Y bueno, Liliana, mi querida amiga de tantos años, también está saludando desde Río Cuarto, Córdoba, allí en Argentina. Saludos Liliana, saludos también para Jorge y para tu hijo. Y pues bueno, yo creo que estas son, a ver si alcanzo a ver a alguien más. Sí, tenemos aquí a Nancy Elizabeth Jacobo, desde Argentina. Pido oraciones por mi hijo Maximiliano. Vamos a anotar este pedido entonces de Nancy por Maximiliano. Vamos a orar por él y también pide ella por ella misma. Vamos a orar por los dos. Vamos a orar por Liliana y por Jorge, queridos amigos. Sí, vamos a orar por ustedes. Margarita Alberti saluda desde Tucumán, también norte de Argentina. Esa fue la ciudad donde inicié mi actividad pastoral cuando era bien jovencito. Bueno, todavía sigo siendo joven, no, ya no cumplo más años. Bueno, Irene Hernández, saludos desde Uruguay, qué lindo. Mario está pidiendo, vamos a anotar esto, por Claudia, para su salud física, mental y espiritual acompaña en estos días complicados. Vamos a orar entonces por Claudia. Víctor, bueno, su mamá nos envía saludos. También para ella y para ti, Víctor, qué lindo. Teresa Velati, también de Uruguay. Gracias por este tema del milenio. Hermoso, dice ella, será estar con Jesús en la Nueva Jerusalén. Dios nos dé la fuerza cada día para seguirlo y hacer su voluntad. Ojalá que así sea. Y Irene Hernández y Juan Carlos Angela desde Uruguay también nos saluda. Bueno, qué lindo. Para todos ustedes también un fraternal y cariñoso saludo desde aquí, desde Grand Junction, Colorado. Así que tengo aquí un par de pedidos. Si hubiera alguno más que no puedo ver, los podemos ver después, los vamos a tener en cuenta en nuestras oraciones personales, así que no se preocupen. Vamos entonces a terminar haciendo esta oración por el pedido de Nancy y de Mario. No sé si me estoy olvidando de algún otro, pero creo que esos son hasta aquí los pedidos. Vamos a agregar un pedido por Ramón, mi amigo, para que Dios le dé alivio a sus molestias físicas. Y bueno, y por todos ustedes, no importa cuáles sean las necesidades que no conocemos, Dios las conoce bien. Así que vamos a tener esta palabra de oración. Querido Dios, te damos gracias porque hemos estudiado un tema que es apasionante,
abarcante, pero sabemos que con tu ayuda lo podemos entender. Gracias por tener la bendición de vislumbrar el futuro más allá del fin de la historia, porque a través de el Apocalipsis podemos ver que habrá 1000 años de paz, de alegría, de vivir con Jesús allá en el cielo. Y luego el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Ayúdanos, así como dice Teresa, a hacer tu voluntad, a andar en tus caminos en este tiempo corto que nos queda hasta que se termine la historia del mundo, para que nuestros nombres puedan estar allí en el libro de la vida y poder tener la dicha enorme de poder ser salvos y habitar luego en esta tierra para siempre, en ese paraíso que Dios habrá de hacer. Te pedimos, Señor, por Nancy, por ella, por su hijo Maximiliano. Tú sabes cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones. Rogamos que estés con ellos, bendiciéndolos y ayudándoles en lo que ellos están pidiendo, es lo que están sintiendo en sus corazones en este momento, que los atiendas conforme a tu voluntad. También por Mario, él pide por Claudia que le dé sanidad física, emocional, le ayude, Señor, a que ella pueda ser una persona feliz, libre de estas cosas que la puedan estar, eh, causando eh, algún sentimiento de inseguridad, sentimiento de um, sentimientos negativos, Señor. Rogamos que la asistas con tu poder. También bendigas a los hijos de Mario, a los nietos. Nos acordamos también de su hermano Patricio y su familia, que los asista con tu poder, los cuides. Pido también por mi amigo Ramón, que está sintiéndose mal en estos momentos, que tu mano poderosa esté en su cuerpo para que se pueda sentir mejor. Bendice también a su esposa y a toda su familia. Gracias por habernos acompañado en este estudio. Tráenos de vuelta el martes a las 6 para seguir viendo algo más que tanto necesitamos de tu palabra para poder tener más seguridad, más esperanza en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Quédate con todos mis amigos, tanto de Uruguay, de Argentina, de Guatemala, de aquí de Estados Unidos, de México, donde quiera que se encuentren. Abrázalos con tu amor, dales tu bendición y protégelos de esta enfermedad. Y si ellos tienen familiares enfermos por este virus, rogamos que los asistas con tu poder y los liberes de este mal y les des salud nuevamente. Te lo agradecemos todo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les deseo a todos un lindo fin de semana, que Dios los acompañe, que les ayude a tener esperanza, les ayude a pensar en las cosas lindas que hay escritas en este libro tan maravilloso que nos da tanta esperanza y nos da una vislumbre del futuro, que nos anima en estos tiempos difíciles. Pronto todo esto se terminará. Y eso es lo bueno. Qué bueno es tener esa esperanza y qué triste es no tenerla. Por eso tenemos que compartirla con aquellas personas que no saben de esto. Bueno, les mando un gran abrazo a todos. Cuídense mucho y que la paz de Cristo esté en sus corazones. Nos vemos el martes si Dios quiere. Chao.